Perfecto. Ya inició entonces nuestra grabación. Bueno, Germán. Entonces, a ver, nosotros, digamos, en este consolidado, estamos muy interesados en el proyecto de SmartWeight. Ok, Nos ha parecido pues como tremendamente interesante, muy útil además, y sobre todo pues los compañeros que tuvieron la oportunidad como de hablar con vos antes, como en las primeras reuniones, percibieron que ustedes tienen unas historias como de la experiencia como de crear los proyectos, que va como en ensayo y error, en unas investigaciones muy profundas, y la verdad es que nos interesa mucho como poder poner esto en las redes sociales, en el blog, en los mails. Entonces, yo creo que sobre todo me gustaría mucho pues como que nuestras respuestas se pudieran centrar por ese lado, como en las experiencias que ustedes tienen. ¿Listo? perfecto. Perfecto. Entonces, pues empecemos como por lo básico, ¿cierto? Contame un poquito acerca como inicialmente de cuál es el proceso que ustedes tienen en el momento en que reciben un prototipo y empiezan como a trabajar en él. Eh, bueno, básicamente, Juan, arrancamos muy enfocados en entender el panorama, la situación, Ujú. eh, en entender el problema, porque muchas veces incluso cuando alguien viene con una idea, incluso a veces trae una solución ya pensada y puede pasar que la solución, eh, o sea, no es simplemente construir un equipo basado en una idea que traiga un cliente o alguien del equipo, sino en entender muy bien el problema para ver si esa solución es la más idónea, la más efectiva, porque puede pasar eh, sí, que digan, no, yo necesito asegurarlos un galpón de cerdos. Bueno, yo necesito hacer un candado inteligente. No, puede ser Ujú. que lo que necesites es una cámara, ¿sí me entendés? Entonces es entender muy bien cuál es la problemática para a partir de ahí ver qué propuestas se pueden hacer. Entender mucho las condiciones, qué Ujú. limitaciones hay, cómo es el usuario, cómo es el proceso, qué genera valor, eh, dónde van a ser, dónde se va a desplegar la solución. eh, Entender muy bien como restricciones y el ambiente donde se va a desplegar el equipo que vayamos a diseñar. Ujú. Perfecto. Y entonces, digamos, cuando esa fase de inicial, ¿cómo le llamaríamos? Como la ideación. Es un poco la ideación, sí, es un poco la ideación. Es tener muy claro todos los inputs que van a servir para alimentar como esa ideación inicial. Sí. Ujú. Perfecto. ¿Y qué vendría después de la ideación? Cuando ustedes ya tienen clara cuál es la problemática y entienden qué ofrecerle entonces a ese prototipo y a ese usuario. Digamos, espérate, yo busco un pastel. Melísimo, no hay problema. Eh, no, espera, a ponerlo un poquito como muy alineado con lo que estructuramos los proyectos cuando hablamos con los clientes. Perfecto. Nosotros hay una fase inicial que la llamamos conceptualización y prototipado. Ujú. Listo, en esa conceptualización y prototipado es lo que te estaba comentando, pues entender muy bien el panorama, la situación, la problemática, las funcionalidades que se requieren y de ahí eh,
definir como algunos, pues una solución para esa problemática. ¿Ves? Ujú, Eh, que incluye pues definir algún principio electromecánico, de software, eh, de tecnología que pueda resolver ese problema y a partir de ahí hacer un prototipo inicial. ujú, Ese prototipo inicial es, o sea, digamos que en la conceptualización e ideación se define la arquitectura tecnológica. ujú, Eso, por ejemplo, va a tener conectividad Wi-Fi, celular, GPS, va a tener eh, cámaras, va a tener sensores, va a tener actuadores, todo lo que tenga pues que tener el dispositivo. Eh, y de ahí, a partir de esa arquitectura eh, tecnológica, se hace un prototipado, ujú, prototipo, prototipo tangible. Un prototipo tangible que no es ni bonito, ni barato, ni infalible. Es un prototipo que se usa para validar una idea, eh, para validar un principio mecánico, físico, un principio mecánico, un principio físico, dependiendo de lo que queramos como validar. Pero es como, es materializar una idea para ver si es factible desarrollar un producto con base en esa arquitectura. ujú. Excelente. Mucha curiosidad de, pues, cuando hablas de los principios mecánicos y físicos, ¿puedes contarme un poquito más de las dos categorías, por favor? Eh, sí, digamos que cuando, cuando son equipos que incluyen como electromecánica, es decir, que tienen algún componente mecánico, eh, es muy importante como ver si son factibles. O sea, por ejemplo, en el caso de la SmartWay, de la báscula para apoyos, eh, Ujú, eso tiene un mecanismo para pesar el pollo, pero obviamente ese mecanismo va a estar integrado en pues va a ser desplegado en un galpón de pollos donde hay suciedad, donde hay humedad, donde hay mucho movimiento, donde ujú, hay mucho polvo. Entonces, o sea, lo primero que tienes que validar es si eres capaz de medir el peso de un pollo con el mecanismo que hayas elegido. ujú, Eh, porque hay muchísimas formas de, por ejemplo, de medir el pollo, pero entonces esa propuesta que tú haces de cómo medirlo, pues tienes que validar cómo lo vas si sí funciona. Por ejemplo, ujú, eh, o sea, yo te dijera, bueno, una forma de pesar los pollos es tomándoles una foto y calculando su volumen con la foto. ¿Qué sí. pasa? Las plumas de los pollos son muy regulares, entonces puedes tener un pollo que en la cámara te ocupa mucho volumen, pero es como por la distribución que tiene las plumas, entonces eso dificulta ese mecanismo de pesaje. Entonces, eh, validar ese principio físico sería poner una cámara y ver si se logra pesar el pollo o no. Eh, entonces es como validar esos principios físicos o químicos o mecánicos de la solución. Ujú. Perfecto. En este caso, pues serían entonces como dentro de variables que puedan ocurrir dentro del funcionamiento del prototipo. Exactamente, sí, exactamente. Excelente. Y en términos físicos, entonces sería como que, como por el tema que me mencionabas ahorita de la suciedad y el ambiente en el que está presente, pues como el equipo operando. Sí, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo de otro equipo. Es muy importante medir la intensidad de luz que tienen los galpones, porque Ajá. eso activa o desactiva el metabolismo de los pollos, de las aves. Digamos que un ambiente más oscuro es un ambiente más relajado, un ambiente más claro las genera como van a tener más incentivos visuales, entonces se van a activar más. Sí. Eh, medir
medir la luz en un galpón eh, tienes muchos retos porque los sensores eh, lumínicos generalmente hay mucho polvo, entonces se empiezan a tapar, les Mm, empieza a caer polvo encima y ese polvo empiezan a leer menos intensidad de luz con cada día que pasa. Entonces, claro. eh, decir, bueno, vamos a probar el mecanismo físico con ese sensor de que funcione, pues en teoría funciona, listo, en teoría yo tengo un sensor y va a medir la luz y si la luz baja y sube, pues lo va a medir, pero no es lo mismo en un laboratorio que en el campo. Entonces, validar que esos mecanismos en el campo funcionen, pues es como esa parte del prototipado. Eh, a ver, como otro ejemplo, eh, cosas sencillas como, listo, vamos a medir la temperatura de los galpones. Entonces la temperatura de los galpones es muy diferente a 2 metros de altura que a 30 metros de altura, a 30 centímetros de altura. ¿Qué pasa? 30 centímetros sería lo más, o sea, sería medir como lo más preciso a la temperatura que van a experimentar las aves. Pero si Sí. está a 30 centímetros, las aves van a empezar a picotear el sensor. Entonces, esos son como o sea, es como validar mucho el entorno real, como Mm, la idea del prototipado. ujú. Uf, suena muy interesante, pues, porque ahí, digamos, entra esa categoría de como del ensayo y error que ustedes hacen entonces. Me imagino que ustedes lo prueban con aves directamente entonces. Exactamente. Entonces, por ejemplo, hay mucha sociedad. Entonces, al inicio tuvimos que hacer muchos prototipos diferentes de básculas, Ujú. porque en algunos casos unas se iban llenando de polvo, pues de mugre, pues de popó de los pollos y eso empieza a interferir en la medición de la báscula. Claro. Entonces, eh, eso es como lo que tienes que empezar a validar. ¿Cuál es el mecanismo, el diseño mecánico que más, o sea, que te ofrece una mejor medición con respecto a ese ruido que hay en el ambiente? Ujú. Entonces, ya también entra la parte pues como de algoritmos. Bueno, ¿qué algoritmos podemos usar en el procesamiento de la data para que nos quiten para que nos den unas mediciones más confiables? Ujú. Entonces no son solo como métodos físicos, químicos como reales, sino también a nivel pues de como de software o de algoritmos de lógica que puedes probar o sea, que también, que es viable de esa parte. Ujú. Excelente. También entonces, digamos, como para entender un poquito más el SmartWay, porque claro, o sea, yo leo el proyecto, yo vi el video, yo lo estudié, pero de fondo no sé muy bien cómo funciona el tema del sensor, ¿cierto? Ok. ¿Cierto? Y cuando me mencionabas como el tema de la luz, pues como de la suciedad de las aves, no, entonces, ¿cómo solucionan ustedes ese problema, ¿cierto? Eh, lo que tal es la luz es como otro producto que también desplegamos pues Ujú. en los galpones de pollos que se complementa con la báscula de pollos. Ah, Pero básicamente, o sea, si te entendí bien la pregunta, Juan, es cómo solucionamos o sea, esa problemática que habíamos visto. exacto. ¿Y cómo funciona ya como tal el sensor para hacer el pesaje del pollo? Ok. Bueno, el problema, el reto principal que hay en las granjas es que en una granja de pollo pueden haber 10.000, 20.000, 30.000, 40.000 pollos, dependiendo del tamaño del galpón. Sí. Entonces, para tener una medida, un estimado realmente confiable de saber qué peso es el peso promedio de todos los pesos que hay en el galpón, pues tienes que pesar un volumen significativo de pollos.
generalmente 300, 400 pollos para tener una muestra confiable. Ujú. Entonces, pesar 400 pollos es muy, o sea, es muy demandante en el trabajo. O sea, tienes que, digamos que meter en un corralcito 400 galpones, cargarlos, pesarlos. eh, o sea, en mano de obra es demandante. Sí, Otro reto que hay, dame un segundo. de una. Em, pues, entonces, ese proceso es muy demandante. ¿Qué pasa? Sí. En las granjas, eh, generalmente lo hacen una vez a la semana. Pesan el galpón, los pollos que hay en el galpón, una vez a la semana. Por eso Ujú. mismo, porque es muy demandante. Entonces puede ser que, o sea, primero que es muy demandante, segundo que es un proceso muy manual, puede tener errores. Sí. Eh, Cuando vas a atrapar los pollos, pues atrapas al pollo gordo, no al flaco, porque el flaco corre más. Entonces, vos puedes agarrar una muestra de los pollos más gordos del galpón y eso te puede generar una falsa medición. Mm. Eh, Puede ser que el trabajador no pesó 400, sino que pasó 50. Eh, entonces, ahí le están metiendo una probabilidad de error más grande. Ujú. Eh, entonces, hay muchos factores que te evitan que esa medición sea exacta. Ujú. Aparte que es muy prolongada entre medición y medición. Ujú. Dame un segundo. De una. Eh, entonces, lo que busca solucionar la SmartWay es cómo le damos visibilidad a los productores del peso promedio pues, de su galpón. A ellos no les interesa saber cuánto pesa cada pollo. A ellos Ujú. les interesa saber el peso promedio de todo el galpón, ¿sí o no? Sí. Eh, Entonces, a ellos les interesa saber es el peso promedio diario de ese galpón de pollos. Entonces, eso fue lo que buscamos hacer, un sistema automatizado donde no hubiera intervención humana para Ujú. pesar para obtener el dato que se necesita es el peso promedio del día de todos los pollos que hay en el galpón. Ujú. Incluso no de todo el galpón, porque los galpones los segmentan Mm. en varias zonas. Los segmentan en 3, 4 zonas generalmente, para que Ujú. no vayan a ver como estampillas de pollos y que vayan como a moverse por todo el galpón y vayan a sofocar a un pollo, sino que los dividen para que no se muevan tanto Claro. y para que no se concentren pues tanto en una zona o en otra, sino que estén como más o menos distribuidos. Entonces, el dato que necesitan es conocer el peso promedio diario de los pollos de ese segmento. Entonces, Ujú. eso fue lo que se diseñó, un sistema, una báscula automática. No te puedo especificar aquí detalles de cómo hace la medición por Ujú. temas de confidencialidad, pero lo que hace es una báscula que pesa, que va pesando los pollos de manera automática y eh, que se comunica inalámbricamente como a un hub, a un equipo central dentro de la granja que recibe esa información y la manda a la nube. Entonces, esa información en la nube, hay un algoritmo que a través de Machine Learning, que se ha venido Ujú. pues como entrenando, es capaz de tomar esas mediciones, eh, detectar pues mediciones fuera de lo común, del rango, y
estimar un promedio del peso diario de esos pollos, a partir de todas las muestras que tomó la báscula. Ujú. Hay una cosa que me dio mucha curiosidad en el momento como de estar estudiando esto y es cómo se da cuenta el medidor que un pollo está enfermo. Esa es una, ¿Ok? como una de sus ventajas importantes, me parece. Entonces, el algoritmo de la nube, eh, todas las razas de pollos, cuando eh, hay muchas razas pues, de pollos, hay unas enfocadas en carne, pues en engorde, otras enfocadas en ponedoras de huevos, dependiendo Mm, pues como de la zona geográfica, hay unas que son un poquito más robustas que otras. Entonces, cuando la casa genética le vende los pollos a un productor, ellos les dicen, este pollo de esta raza debe crecer de esta forma, tiene una curva de crecimiento estándar. ujú, Entonces nosotros con la báscula, lo que una de las cosas que hacemos es, vamos tomando mediciones promedios diarios y ujú, podemos empezar a medir cómo va creciendo el animal. Y si ujú. hay un crecimiento muy lento o anormal, le podemos decir al productor, ojo que está pasando algo con este galpón. Los Yo, pollos no están ganando peso o están ganando peso muy lento o hay mucha variabilidad. A veces un dato muy importante para los productores de pollos es la uniformidad. Es, imagínate un productor de pollos que le vende a Frisbee. Es, ujú, Frisbee te vende una presa. Te vende por presa. Listo. No te ujú. vende por lo que pesa esa presa. Sí, Te vende un muslo. sí, No te dice cuánto, si el muslo es de 200 o de 180 gramos. Entonces, Frisbee compra los pollos por el peso. Pero a ujú, Frisbee le interesa mucho que todos los muslos pesen lo mismo. ujú. Entonces a Frisbee le interesa mucho la uniformidad. Perfecto. Entonces, que si compra 5.000 pollos, que los 5.000 pollos pesen 3.800 gramos. Ujú, Si compra, entonces, por ejemplo, ellos le pagan a los productores, si el pollo pesa 4.500 gramos, le pagan menos por kilo. Y si pesa 3.500, también le pagan menos por kilo. Entonces es claro, como que, te estoy inventando un número, pero es como por ahí. sí. Pero les interesa mucho que todo el galpón de pollos pese lo mismo. Ujú. Entonces, aparte del peso promedio diario, también le decimos la variabilidad de esos pesos que medimos. O sea, si Per- están todos muy regados o si están todos muy concentrados. ujú. Eso es muy importante para los productores, la uniformidad. Excelente. Pues para nosotros también, pues para mí como es muy importante tener ese dato porque, bueno, pues lo puedo poner como en las cosas que estoy hablando acerca de SmartFit. Eso. Perfecto. Listo. Mm, Entonces, sí. sí, entonces sí, a través de para cerrar la pregunta, es a través de las básculas podemos detectar anomalías en el comportamiento del galpón, ya sea de variabilidad pues, de distribución de uniformidad de peso, ya sea de ritmo de crecimiento. Ujú. Excelente. Excelente. Entonces podemos pasar a la siguiente, Vale. de una. Bueno. Contame un poquito acerca de, bueno, entonces en el primer paso ustedes pues principalmente definen cuál va a ser la arquitectura tecnológica de los prototipos, qué función tiene pues como las tarjetas gráficas en el funcionamiento de los robots. ¿Eso es algo como esencial para ustedes o si no, qué lo sería? Perdón, Juan, que se cortó ahí un poquito. ¿Me puedes Perfecto. repetir? Vale. Claro, sí, la pregunta es en torno como a esta arquitectura tecnológica que ustedes definen en ese primer paso, Ujú. ¿qué función tienen las tarjetas gráficas como en el funcionamiento de los robots? ¿Es algo esencial?
¿O qué sería lo esencial si no es eso? ¿Cierto? No, es dependiendo de la aplicación. O sea, por ejemplo, para las básculas de pollo no necesitamos ningún procesamiento gráfico. Ujú. Pues, entonces hay otras como temas más exigentes. Por ejemplo, eh, el tema de robustez del equipo. ¿Listo? O Ah, sea, usar una arquitectura donde el equipo es un equipo que está en granjas, que está en sitios remotos, de muy poco acceso, con condiciones de trabajo muy extremas. Entonces, más que la capacidad de procesamiento del equipo, lo que buscamos es que sea un hardware muy estable. ah, En aplicaciones industriales, muchas veces se sacrifican como funcionalidades por robustez. sí. Yo no necesito que tenga muchas funcionalidades, pero necesito que para lo que está diseñado para trabajar, lo haga muy bien y de manera estable. Listo. Ujú. Digamos que si uno está trabajando en un portátil, en un laptop, uno puede, pues si se cuelga, pues uno lo reinicia. Bueno, pero cuando estás en una granja ya no hay nadie que lo reinicie. Entonces necesitas que sea muy robusto. Entonces, ahí dependiendo de la aplicación, hay unas características que son más relevantes. Para la Ujú. Big Vision, por ejemplo, el tema de la tarjeta gráfica es muy importante porque es un sistema de pesajes de cerdos a través de imágenes. Sí, En el tema comprendo. de robótica, pues el tema de las tarjetas gráficas es muy importante porque toda la robótica actualmente está tiene un componente de sensores ópticos, de visión artificial. Ujú. Comprendo. Entonces, cuando me decís ustedes, ¿quieres decir como en cuanto a la funcionalidad del equipo, no, o a la cantidad de funciones que tiene? A la cantidad de funciones que tiene. Ah, comprendo. Y lo que ustedes buscan no es tanto que tenga una amplia cantidad de funcionalidades, sino que tenga unas funcionalidades muy estables y que lo hagan muy bien, ¿cierto? Exactamente, exactamente. Perfecto. Y en ese sentido, las tarjetas gráficas que me decís, pues son parte fundamental de algunos de los equipos, pero entonces digamos, ¿qué otro elemento sería como esencial, además de las tarjetas gráficas, en los equipos que no las usan? Uno de los componentes más importantes es la conectividad. Ujú. ¿Cómo voy a conectar yo ese equipo a la nube? Perfecto. Eso es algo súper, es una de las primeras decisiones que tenemos uno de los primeros aspectos que tenemos que tener en cuenta. Ujú. Si va a ser por red celular, si va a ser por Wi-Fi, si va a ser por Bluetooth, si va a ser hay otras tecnologías como enfocadas en el Internet de las cosas como LoRa, LORA. Ajá. Eh, entonces, la conectividad es un tema, eh, es uno de los principales aspectos que nos ayudan a definir qué arquitectura tecnológica vamos a trabajar. Excelente. La, ¿Algún otro aspecto? el tema de consumo de energía. Ujú. Hay Súper. hay muchas aplicaciones donde los equipos no van a estar siempre alimentados. Ujú. Por ejemplo, en equipos móviles que se están moviendo o en equipos eh, sí, donde se despliegan donde no hay energía. Entonces, el consumo del sistema es muy importante porque, o sea, por ejemplo, eh, no sé si es algo que se va, no, pues sí, el tema del consumo de energía es muy importante porque hay diferentes tipos de diferentes tipos de, por ejemplo, microcontroladores, microprocesadores, que unos son más potentes que otros, pero consumen más energía. Entonces, eh,
se hacen inviables para ciertas aplicaciones. Por ejemplo, nuestros sensores, no la SmartWay, pero los otros sensores que van en los galpones, por ejemplo, como el que te comenté, el de luz o el de temperatura y humedad, Sí, se despliegan con baterías. Son equipos que trabajan con baterías. sí. ¿Por qué? Porque desplegar una red eléctrica en un galpón es muy costoso. Generalmente ellos no tienen pues tomas o conectores disponibles a lo largo de todo el galpón. Entonces, si vas a desplegar, imagínate un galpón que puede medir 80, 100 metros de largo, entonces te toca tirar cable, tubería, pues para poner los sensores, lo hace inviable. Sí. Entonces, los tenemos con baterías. En esos casos, pues tuvimos que usar arquitecturas dentro del equipo que fueran muy eficientes en consumo de energía. Y Ujú. las tecnologías de comunicaciones influyen ahí mucho. Por ejemplo, Wi-Fi es una tecnología que consume mucha energía. Mm. Bluetooth es más eficiente, celular consume mucha energía. Esta tecnología que te dije, LoRa, es muy eficiente en energía, entonces también esa restricción de la del consumo de energía, pues también te dice qué tecnologías de comunicación puedes usar o no. Ujú. Excelente, excelente. ¿Tenemos algún otro elemento esencial? Yo acá anoté tres: conectividad, consumo de energía y tarjeta gráfica. Tarjeta gráfica, conectividad, consumo de energía. eh, lo que pasa es que el consumo de la tarjeta gráfica pues, no aplica para todos, pero bueno, hay otra que es como, no, yo diría que también es muy importante el costo. Perfecto. O sea, qué restricciones en costo tenemos? Vale, entonces, por ejemplo, si es un equipo que se va a estar, eh, si dependiendo del modelo, una de las cosas que hacemos en mediación, o sea, como aparte de entender técnicamente todas las características del producto, es del negocio. ¿Cómo es el negocio? O sea, Sí. es un producto que se va a vender, es un producto que se va a regalar como parte de un como valor agregado, o se va a poner como servicio. Es Mm. entender muy bien el negocio para saber. Entonces, por ejemplo, restricciones de costos. Entonces, dependiendo de esas restricciones de costo, uno puede ya empieza también a definir la arquitectura. Los módulos celulares son módulos costosos. Los módulos Wi-Fi, Bluetooth son súper baratos. Entonces, eh, eso nos da también como nos limita mucho pues es un factor importante para la toma de decisión de la arquitectura. Perfecto, perfecto. Ahí, pues, digamos, una ventaja con la que ustedes cuentan, creo yo, sería como el hecho de que ustedes estén en zona franca y que puedan hacer compra como de materiales, digamos, en la región y puedan traerlos a zona franca sin pago de impuestos, ¿cierto? Así es, sí, sí, total. Nosotros podemos traer todos los componentes de zona franca sin tener que haberlos nacionalizado. Por lo tanto, eh, nos da mucha agilidad o sea, nos ayuda mucho en el flujo de caja, porque no Ujú. tenemos que pagar impuestos sino hasta que el producto está completamente listo. Y de ahí podríamos nacionalizar eh, progresivamente a medida que el negocio lo vaya necesitando. Hola, hola, Juan.
Hola, Juan. Hola. Ay, qué pena. Es No, que dale, dale, tranquilo, no te preocupes. muchas gracias. Sí. Entonces, en lo que yo me quedé era que me estabas explicando que les ayuda pues mucho en el flujo de caja porque no hay necesidad de nacionalizarlo, sino hasta que ya tienen el producto listo, ¿cierto? Así es. Y también a medida que el negocio lo va necesitando, pues no necesitamos nacionalizar todo el lote de una vez, sino a medida de la cantidad que se vayan vendiendo, por ejemplo. O si va Ujú, para el extranjero, entonces nunca se tuvo que nacionalizar en Colombia. claro. Uf, no, excelente, excelente. Pasemos entonces, digamos, a pensar si estos son los elementos esenciales, como cuál sería de pronto esa segunda fase después de la conceptualización del prototipado. ¿Vendría como un ensayo de error o qué? ¿Una Sí, validación? digamos que ese prototipado generalmente pues no es que la primera vez que lo hacemos funciona del todo. Aló, aló. Ay, mil disculpas. Tranquilo, tranquilo. Bueno, Listo. o si quieres te llamo. Mm, no, pues Intentemos intent- aquí, si algo me llamas. sí, yo sí, y pues ya acá estoy conectado como con los dos equipos por si pierdo acá conexión, entonces tenerla acá. Dale, Entonces, dale, de démosle una. un último intento y si ya en últimas, si nos queda algo más, de una nos podemos llamar, listo. Listo, de Mm, una. De una. Entonces, perfecto. Estábamos hablando como de la segunda fase. Me estabas Sí, hablando como pues que no, el después. prototipado te contaba que generalmente el prototipado no es que la primera vez que lo hacemos funcione, que Ujú, uno requiere varias iteraciones el prototipado. Y yo creo que la clave ahí es validar mucho en el ambiente real lo más que se pueda. ujú, Porque en laboratorio, pues uno puede intentar simular como todas las condiciones, pero siempre hay cosas que se le escapan. ujú. Entonces, la siguiente